Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicolás Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y como siempre soy su anfitriona, donde jueves a jueves vemos un nuevo tema en gestión de riesgos y como siempre vamos desde la teoría hasta la práctica. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo realizar la debida diligencia intensificada. Para eso nos va a estar acompañando Jorge Gómez, experto en temas de LAF, quien nos está acompañando desde Colombia. Jorge, ¿cómo estás? Hola Nicole, buenos días, muy bien. Súper, Jorge. Ahí te voy contando. Ya voy a ir saludando a las personas que se están conectando como siempre, que nos están comentando en el chat desde dónde nos están viendo. Pero antes quería hacerle mención sobre nuestro canal de WhatsApp, todas esas personas que todavía no están ahí. Los invito a unirse, justamente está apareciendo el código QR en estos momentos para que lo puedan escanear con su celular y unirse. Acá compartimos todos los días algún tema que les pueda interesar y les pueda servir para seguir profundizando en temas de gestión de riesgos. Eh, Aparte de compartir todos los contenidos educativos que sacamos semana a semana en Pirani, vas a poder estar al día de los eventos que hacemos, como la escuela, como mañana tenemos el Product Update, como el webinar que tuvimos para México ayer. Y también buscamos de toda Latinoamérica aquellos eventos que les puedan servir para que puedan seguir aprendiendo más y más. Entonces, en este momento también les voy a estar compartiendo el link para que puedan, aquellas personas que no puedan escanear el QR, lo puedan hacer a través de este link. Y ahora sí voy saludando a las personas que nos están escribiendo desde México, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia. Por acá veo saludos, creo que vi México, Buenos Aires, Argentina, de Chile, de Honduras también, Costa Rica. Desde Ecuador, de Perú, gracias por estar con nosotros en este espacio. Sé que va a ser de mucho provecho. A Jorge siempre lo hemos tenido en las escuelas pasadas, hablando de temas de lab y también de riesgos operativos, y creo yo que nos vamos a llevar un gran aprendizaje. Desde ahora voy a estar compartiéndoles también por el chat contenido que pueda complementar lo que estaría enseñando Jorge para que puedan llevarse el conocimiento ya a casa y repasarlo todas las veces que ustedes deseen. Entonces, también nos están escribiendo de Bolivia, de Uruguay. Gracias ahí a las personas que se van sumando. Creo que tengo un anuncio más, Jorge, si me puedes ayudar con el siguiente slide. Mañana, como les estaba contando, tenemos este webinar con Olga Torres, nuestra directora de operaciones de Pirani, donde nos va a estar contando lo nuevo que salió en la herramienta y qué podríamos seguir haciendo para sacarle el máximo provecho. Este webinar me encanta porque tenemos micro libre, ustedes pueden alzar la mano y comentarnos el feedback que quieran o comentar algo sobre la herramienta que nos pueda servir para seguir mejorando, así que los invito a estar en este webinar. Les voy a dejar el link también para que se puedan inscribir. Aquí, estos webinars solo los tenemos una vez al mes y normalmente son los viernes. Así que ahí se los dejo. Ojalá nos podamos ver mañana en este webinar y nada. Ahora sí, creo que últimas cosas por contarles. Recuerden que tenemos el módulo de preguntas y respuestas para que puedan ir poniendo todas las consultas que tengan para Jorge y al final de la parte teórica puede ir respondiendo. La idea es responderlas todas. Siempre queremos hacer eso, a veces el tiempo nos gana, pero así las podríamos tener mapeadas. Y en el chat yo les voy a estar compartiendo este contenido de valor que les dije al inicio. Otra cosa importante para aquellas personas que se están sumando por primera vez a la escuela, no se preocupen por la grabación o la presentación de Jorge. Yo les voy a estar compartiendo el siguiente martes a sus correos ambos materiales para que puedan tener las memorias al día. ¿Listo? Bueno, creo que eso es todo de mi parte. Podemos dar inicio a nuestro webinar. Adelante, Jorge. Bueno, Nicole, cualquier cosa, si no me escuchan bien, me dices rápido que tengo acá audífonos a la mano. Listo. Súper bien. Para estar preparados ahí con ese riesgo operativo. Listo, hoy vamos a hablar entonces de debida diligencia intensificada. Partiendo claramente,
Voy a pasar de acá, a ver de dónde, ay, aquí me pasa también ya. De debida diligencia intensificada, claramente amarrándolo a las recomendaciones del GAFI, pues que siendo quien da directrices de estos temas a nivel internacional, sería un buen referente. Claramente luego del GAFI, pues están las unidades de análisis e información financiera, pues que tienen diferentes nombres en Latinoamérica, UAF, UAFI, UIAF, como en Colombia. Y pues luego están los reguladores, superintendencias y demás que van tropicalizando esas recomendaciones. Aquí pues vamos a ver tres principalmente, que son la del enfoque de riesgos, que es precisamente la recomendación uno, evaluación de riesgos con un enfoque basado en riesgos, que así a grandes rasgos es que se le destine el recurso económico, de tiempo, de personal y todo ese proceso, en este caso de debida diligencia, en la medida que sea necesario. No vamos a hacer debidas diligencias ampliadas, intensificadas, reforzadas a cualquier cliente que llegue a la empresa, sino que todo tiene, digamos que su justa medida, ¿sí? Vamos a hablar de la recomendación 10, que es precisamente la debida diligencia, la 24, que se enfoca en el beneficiario final, que al final, valga la redundancia, pues es el objetivo de estos procesos, saber quién es el que se va a lucrar de ese negocio, quién se va a beneficiar de ese negocio, es el objetivo de estos procesos de conocimiento del cliente. ¿Cómo hacer el proceso de debida diligencia? Herramientas que podemos usar. Vamos a ver desde Pirani cómo se le puede dar digamos que cubrimiento al tema y un espacio para que puedan hacer preguntas. Las preguntas, Nicole, si no estoy mal, ya mencionó, las pueden ir dejando en el buzón de preguntas, en la herramienta que estamos usando para la charla. Bueno, la recomendación uno y ese enfoque de riesgo, ¿cierto? Me parece. Entonces, esto es traído directo del Gafi. Gafi entrega sus recomendaciones para diferentes industrias, en diferentes casos, para algunos negocios que de por sí son más riesgosos. Gafi pues ha sacado sus diferentes cartillas, por decirlo así, artículos, hablando de los temas de minería, de los temas inmobiliarios y tiene sus 40 recomendaciones muy enfocadas, esas 40 principalmente al sector financiero, bancario, pues que por sí podría decirse que es el que está más expuesto por naturaleza, ¿cierto? Desde un principio ha sido el más expuesto. Entonces, ¿cuál es la idea de esta recomendación uno? Que lo comentaba ahorita brevemente en la introducción. Destine los recursos, el tiempo, el personal, todos esos procesos de conocimiento del cliente en la medida que sea necesario. Un cliente de un monto pequeño, que ya está catalogado como un cliente de bajo riesgo por el conocimiento que tenemos del negocio, del contexto interno, externo y demás. Ese cliente a lo mejor no amerita un proceso de vía diligencia ampliada, reforzada, intensificada. Yo pues tradicionalmente he conocido la vía diligencia pues simple, sencilla y la ampliada, pero hay empresas que proveen estos servicios y entidades reguladoras y demás que hablan de hasta de cinco niveles de esa vía diligencia, ampliada, intensificada, reforzada, la sencilla, ¿sí? Pero a grandes rasgos yo podría hablar de tres niveles, pues, que es la debida diligencia sencilla, una intermedia y la esta intensificada o ampliada. Es como un mismo tipo de debida diligencia. Entonces, trayéndolo otra vez a esta recomendación, es que en los casos que sea necesario, un negocio importante, por un monto importante, que ahora más adelante vamos a ver, pues, como en qué situaciones, pues ya concretamente debería aplicarse una debida diligencia ampliada, para que también se lleven la idea. Esto, en algún momento que ya había hablado de este tema, les comentaba que lamentablemente pues toca hacerlo muy apegado al tema teórico, porque es un tema muy jurídico, ¿cierto? Muy normativo, entonces hay que llevarlo siempre de la mano de estos textos.
claro que acompañándolo pues, de ejemplos en lo posible. Entonces, en resumen, esta recomendación le apunta a eso. Hagamos el esfuerzo necesario y destinemos el recurso necesario. Claramente, si en una primera instancia, en una vía de diligencia sencilla, encontramos indicadores o señales de alerta que nos inviten a ampliar el proceso de conocimiento, hay que hacerlo. Este slide nos invita a lo anterior también. Medidas proporcionales. Nuevamente, a un negocio pequeño, un poco riesgoso de entrada, pues no vamos a aplicarle el máximo rigor, porque tampoco tenemos la capacidad operativa y estos procesos son costosos. Si lo hacemos internamente, nos va a demandar mucho tiempo, conocimiento y demás. Si lo hacemos con un proveedor o un aliado estratégico, resulta bien costoso, bastante costoso. Son procesos en los que intervienen, pues, no comentaba acá, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que hacía este tipo de procesos y el costo es oneroso, pues, por decirles algo, podría estar en alrededor de $500, una ampliada, y en otros casos puede ser incluso más costosa y con otras empresas. Entonces, es importante valorar eso, la asignación eficaz de recursos, nuevamente, no vamos a gastar más dinero del que amerita ese negocio. Por ahí es un negocio de $500. ¿Cómo me voy a gastar los $500 del negocio en la vía de diligencia? No tiene ningún sentido. Y mucho menos si tenemos negocios muy transaccionales, operaciones muy, pues abundantes, pero por montos pequeños, la verdad que no amerita. Ya si estamos hablando de un proveedor estratégico, alguien que va a ayudarnos a que nuestra operación se mantenga y es un proveedor tecnológico importante y es un contrato oneroso, hay que hacer la debida diligencia, sí. Y más si hay un contexto de riesgo, si ese proveedor está ubicado en una zona geográfica que es riesgosa para nosotros, o los montos son importantes, o se identificó alguna otra señal de alerta. En casos en los que no sea necesario, se hace una debida diligencia sencilla que se puede reducir a consultar en algunas fuentes, a hacer algunos análisis de los documentos que provee la contraparte, también parte del requerimiento documental. Si por ahí es un cliente que vemos que es riesgoso, que puede ser riesgoso, a lo mejor los documentos que se piden son muchos más y ahondamos. Y en muchos casos llegar hasta ese beneficiario final, porque claramente hay estructuras, hay compañías con una estructura supremamente enredada que por sí nos invita a preocuparnos. Yo contaba el caso que precisamente en esta empresa que hacíamos las debidas diligencias, nos encontramos con una sociedad, una constructora que cuando empezamos a hacer todo el proceso de conocer el beneficiario final, se ramificó tanto que llegamos más o menos a unas 35 empresas ligadas a esa compañía que inicialmente empezamos a investigar. La recomendación 2, pues precisamente la debida diligencia. Acá pues voy a traer pues a colación un párrafo de Superintendencia de Sociedades en Colombia que es la que vigila los sujetos no financieros o el sector real, como se le llama acá. Es el proceso mediante el cual la empresa adopta medidas para el conocimiento de la contraparte, su negocio, operaciones que se hacen con esas contrapartes, los productos o servicios que que se transaccionan. Que he mencionado también que, por ejemplo, las empresas del sector fintech tienen productos muy expuestos y el volumen de esas transacciones. A lo mejor son negocios por montos muy altos y la vía de diligencia, y creo que es el momento para mencionarlo, no es solamente consultar en fuentes, fuentes públicas, fuentes pagas, inscripción en boletines y demás, que ahora vamos a ver un poco más de eso. No, es realmente todo el proceso de monitoreo. Más bien, tal vez el KYC sí se limite a toda esa parte inicial de onboarding, de vinculación, de conocer el cliente, pero ya cuando hablamos de debida diligencia, sí es un proceso continuo, es un proceso que periódicamente se debe hacer y que no está supeditado solamente a consultar fuentes de información. Y esta definición de Strata, un proveedor de consulta en listas muy conocido en Colombia y otros países latinoamericanos. Es la comprobación de las contrapartes que establecen o mantienen una relación contractual o legal con la compañía.
Entonces esto se hace con el fin, ¿cierto? Estas consultas en listas, en fuentes y todo el proceso de debida diligencia se hace con el fin de conocer si puede haber dineros producto del lavado de activos, financiación del terrorismo, de temas de proliferación de armas de destrucción masiva atados a esa contraparte. Esa es otra definición. Ahí directamente el GAP y es la recomendación 10 literalmente, que nos dice de cierta manera en qué casos debería hacerse, ¿cierto? En el momento de establecer la relación comercial, ¿sí? En el momento de la vinculación. De hecho, se dice pues, que la debida diligencia hay que hacerla, es un control preventivo, detectivo. No hay que hacerlo cuando ya el muerto está, como decimos aquí. Sí, es algo que hay que hacer previamente. O sea, haces el negocio cuando conoces ya la contraparte, no conoces la contraparte cuando ya hiciste el negocio, que también se ven casos así, pero no es lo ideal. Es algo que hay que hacer previamente. También cuando la transacción es ocasional, es tan raro, este cliente llega esporádicamente y hace negocios grandísimos. Puede ser un síntoma, ¿cierto? De algo extraño. Cuando los negocios son por encima del umbral, pues que lo establece el GAFI en 15.000 dólares o euros también. Cuando con el tema de las transferencias electrónicas, que de hecho hay una recomendación que es la 16 que se centra específicamente en esos negocios electrónicos. ¿Y cuál es la invitación acá? Que no por el hecho de que el negocio sea a través de canales electrónicos, dejemos de conocer la contraparte. En esos casos también hay que hacerlo, claramente. No, no, digamos que dejar la responsabilidad a un lado porque se hizo por canal virtual, entonces no tuve la oportunidad de ver la persona, establecer una relación más cercana, de hablar con ella por teléfono o los diferentes canales que tenemos. No, igualmente hay que hacerla, el proceso de conocimiento. Y las fintech sí que saben de esos temas. De hecho, hay fintech que se enfocan en esos procesos de que sus clientes puedan conocer a través de sus productos la contraparte, con todo el tema de identidad digital. Hay empresas que se enfocan en ofrecer productos o servicios para que conozcamos la contraparte por medios digitales. Claramente, si existe la sospecha de que el negocio puede estar relacionado con lavado de activos y demás, hay que hacerla. Sí, que sí, en esos casos, claramente, si tienes la noción de que puede estar lavando dinero a esa otra compañía, hay que hacer la investigación. Y si hay también, nuevamente, duda sobre la veracidad o idoneidad de los datos de identificación del cliente. Me queda la duda de que efectivamente si es Nicole la persona con la que yo estoy haciendo el negocio, hay que profundizar en conocer esa contraparte. Ella tiene unas etapas. En identificación nos vamos a concentrar en recoger esos documentos, ¿cierto? ¿Qué documentos hay que pedir? ¿En qué proceso de debida diligencia vamos a montar esa contraparte? Porque es algo pues que las empresas deben tener ya definido. ¿En qué casos hago debida diligencia sencilla? ¿En qué casos hago debida diligencia ampliada? En una empresa que trabaje se está muy atado al monto del negocio. Si era por montos pequeños, pues se hacía una sencilla. Y si eran negocios grandes, pasaba a la identificada. Porque también el negocio da para eso. Si es un negocio, no sé, ponle por 20.000 dólares, 50.000 dólares, pues desconociendo los montos de los negocios que hagan las personas que están en este espacio, podría ser un monto importante que implique pues hacer, o puede ser más, 100.000 dólares que amerite gastarte 500 dólares, por ejemplo, en un proceso de estos, si fuera con un externo, con un, digamos que aliado estratégico. Entonces, toda esa parte, recabar esa documentación, por qué proceso lo vamos a pasar, vendría en la identificación. Luego vamos a verificar los documentos, vamos a hacer las validaciones en listas públicas, en listas pues que construyamos internamente. Hay unidades de información financiera en los países. Sé que Ecuador, por ejemplo, tiene una lista digamos que le facilita a las empresas en Ecuador.
y en otros países hay otras entidades pues, que hacen eso. Y en Colombia, particularmente, hay diferentes entes gubernamentales o diferentes organizaciones que cada una saca su listado por llamarlo de alguna forma, su lista negra, donde luego podemos consultar incluso de forma gratuita. Y en la etapa de monitoreo claramente. Entonces no nos vamos a quedar en que hicimos la verificación en el momento del onboarding o de la llegada del cliente, sino que es un proceso continuo donde incluso algunos reguladores piden que se tiene que hacer por lo menos cada 6 meses o una vez al año, o si en el onboarding, en la llegada del cliente te dio que era de riesgo bajo, entonces dan la gabela, pues como el espacio de que pueda ser incluso hasta cada 2 años en algunos casos. Acá estoy hablando para Latinoamérica, entonces se encuentra de todo. Sí, por si alguien dice, ve, no, aquí en mi país no es así, o es más frecuente, o es menos frecuente. Y aparte de la consulta, que entra en esa parte de monitoreo, pues, hay muchos otros procesos de monitoreo, como el monitoreo transaccional, por ejemplo, o el monitoreo de esos cambios, por ejemplo, en lo que es la persona jurídica o moral, que si hay cambio en el nombre, en el tipo de razón social, que pasó de ser una SAS a una L, a una SA, perdón, o a una limitada. Ese tipo de cosas se están monitoreando. 5 elementos importantes en la vía de diligencia, ya lo mencionaba ahora, es preventivo. No nos ganamos mucho si hacemos esto cuando ya el muerto está o cuando ya tenemos el problema, el riesgo materializado. La idea no es esa, sino anticiparnos. Implica múltiples procesos y objetivos. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Que cada uno de los procesos, por ejemplo, compra, recursos humanos o talento humano, eh, comercial, por ejemplo, tengan dentro de sus procesos, por ejemplo, cómo es la llegada de un cliente a la empresa, cómo es la llegada de un proveedor. Claramente la debida diligencia tiene que estar incrustada en esos procesos de vinculación de contrapartes. Es proporcional al riesgo, ya lo veíamos. No vamos a invertir más de lo necesario porque claramente lo ideal sería hacerlo en todos los casos, conocer muy bien la contraparte, investigarla hasta lo que se comen, por decirlo así, pero eso no es sostenible económicamente, ¿cierto? Entonces hay que ser muy estratégicos en los casos en los que digamos que hacemos esta vía de diligencia, si es que podemos escoger, porque también hay unos casos, unas circunstancias en las que sí o sí tienes que hacerla, ¿cierto? La vía de diligencia ampliada. Es dinámica, no se quedan clases al principio, ya. Esto debe estarse haciendo continuamente, ya lo veíamos en su etapa de monitoreo, es algo que debe hacerse activamente. Que hay con las circunstancias de la empresa, ya lo hemos comentado. Si tu empresa hace negocios por montos muy pequeños, por negocios muy transaccionales, a lo mejor no te van a forzar a que lo hagas pues de una forma tan amplia. Y el concepto, ya le doy la palabra a Nicole, eh, el concepto también digamos que de cierta forma ambigua porque no te dice exactamente qué tienes que hacer, hasta qué punto tienes que llegar, cuál es el alcance y cuáles son las fuentes que tienes que consultar. No es tan específico y por eso encontramos ya luego cuando buscamos un aliado estratégico para esto, que hay muchas ofertas, que hay muchos alcances, que hay muchos precios, porque es algo que se va acomodando a las circunstancias. Hay proveedores, pues llamándolo de esta manera que se enfocan en cierto tipo de industria. Hay empresas que te dicen, soy especialista en hacer debidas diligencias del sector salud o del sector no financiero, sector real, como hay otras que te dicen, trabajo especialmente con entidades financieras, aseguradoras, cooperativas. Nicole, ibas a comentar algo. Era sobre el micro, porque hay momentos en los que te escucho un poco Sí, entrecortado, pero bueno, últimamente estoy bien. No sé si podemos, les de una vez preguntamos al cambiemos. público si lo escuchan bien a Jorge o también sienten momentos entrecortados. Qué bueno que si alguien dijera si también le pasa, o si es de momento Nicolás. Ah, sí, también lo escuchan un poco entrecortado. Ok. Sí, es solo en ocasiones.
pero bien. Entonces cambiamos de Ahí me micro. escuchas ya bien. Sí, creo que mejor. Bueno, no voy a insistir más en la diadema. Ya la Está próxima llego de perfecto. una vez con esto. Dale. Listo. Entonces, recapitulando acá, lo ideal es claramente que esa debida diligencia se acomode a la compañía, al tipo de empresa, al tipo de negocio. Listo, ¿qué debemos conocer del cliente? ¿A qué le debemos apuntar? ¿Cierto? Así pues como a grandes rasgos, pues algunos elementos pues, como indispensables. Que sí sea quien dice ser, ¿cierto? Que logremos verificar esa identidad, así sea a través de canales digitales, si el negocio es digital, en lo posible, pues reafirmar que es la persona, que la ubicación pues que sí corresponda, que se encuentra uno en estos casos y he escuchado pues historias que hacen un negocio con una empresa, cuando van a buscar la dirección de la empresa, buscar la contraparte con la que hicieron el negocio, se encuentran que es un lote baldío, que es un garaje, que es un parqueadero, ¿sí? Eso pasa. Entonces ahí muy importante pues asegurarse pues, que sí realmente existe la empresa y que no es una empresa de papel, una empresa que está solo en documentos, pero que no opera. Eh, Acá he comentado, hay un listado en Colombia de empresas de papel, pues empresas, es de la DIAN, pues que es el ente que está encargado de todo el tema de impuestos y demás, empresas ficticias. ¿A qué dice dedicarse? Y acá pues es importante, hay empresas que tienen en su cámara de comercio o en su documento de constitución de la compañía que se dedican a cualquier cosa o que pueden hacer cualquier cosa legal, se ven cosas de ese estilo. Ahí pues ideal pues validar también eso, que si vamos a estar con una empresa pues que va a ser nuestra proveedora o cliente, que dice dedicarse a temas de tecnología, pues que efectivamente exista constancia de eso, que no sea pues tampoco tan abierto. Y bueno, de su economía, pues hay que revisar temas de estados financieros, pues cuando el negocio es con una empresa, o si por ahí nos dice el cliente, no, yo me dedico a temas, por ejemplo, ¿qué les digo yo? De seguridad o trabajo como operario en una empresa industrial, y luego voy a hacer una compra por un monto supremamente alto donde no hay relación entre los ingresos de la persona y el negocio que está haciendo conmigo. Y no hay un origen de fondos claro. Porque si me dicen, no, yo voy a comprar este apartamento, esta finca con un préstamo o con unos ahorros, pues donde hay pues como digamos que cierta coherencia entre el monto que nos va a desembolsar, nos va a pagar con un origen pues adelante. Pero de buenas a primeras, que llegue alguien muy joven a hacer un negocio millonario, eso puede tener un origen oscuro, ¿cierto? Un trasfondo pues oscuro y puede estar siendo usado, utilizado como testaferro, por ejemplo, para darle apariencia de legalidad a algún dinero producto del narcotráfico y demás, o otros delitos, bueno, pues puede ser trata de blancas, temas de corrupción, fraude, explotación sexual, entre otros. Entonces, es importante eso, a la hora de mirar los dineros, pues que sí tengan como un origen claro. ¿Cuándo aplicar la debida diligencia ampliada? Se recomiendan algunos casos. Si el negocio es con una empresa extranjera, adelante, haga su debida diligencia ampliada. Que me encontraba en la compañía que les comento en la que trabajé, que había muchos negocios con empresas chinas. Entonces debíamos hacer investigaciones, pues, debidas diligencias de ese tipo de empresas, que era bien complejo, pues, porque los documentos eran en mandarín y era difícil, pues, de entender muchas cosas y de encontrar información de una empresa china en Colombia. Imagínense ese escenario, complejo. Negocios, cuantías amplias, importantes, ya lo hemos comentado, es pues una buena justificación para hacerla. También porque, como ya lo he comentado, cuando estás en un negocio muy grande, ese negocio te da para que te cubras.
para que te cures en salud. Si es un negocio por 1.000 millones de pesos colombianos o por 100.000 dólares, 200.000 dólares, de verdad que vale la pena destinar de ese dinero pues, que recibiría en algún momento a investigar bien con quién voy a hacer ese negocio. Estructuras, sí, de las empresas que ya he mencionado, empresas con una estructura de beneficiarios finales, de inversionistas y demás que aparentemente es muy compleja. De verdad que amerita también la investigación más amplia. Está el tema de los países, que pues en Gafi tiene sus listas, lista gris, lista negra y demás. Si la empresa por ahí resulta ser de uno de estos países, hay países que apoyan el terrorismo abiertamente o que tienen organizaciones terroristas. Si no estoy mal, en Colombia en su momento, las FARC fue considerado un grupo terrorista. Entonces, eso te lleva a que si haces negocios con esos países, pues que te cures en salud. Y, por ejemplo, aquí, pues internamente en Colombia, si vamos a hacer negocios en regiones como Caucasia, Chocó, pues por mencionar algunas, es claro que son regiones en las que hay grupos ilegales. Entonces hay minería ilegal y hay muchas cosas que hay que cuidar. La debida diligencia para negocios en esos casos, en esas regiones, es plausible, pues es necesaria en muchos casos. Y los negocios que se dan a través de canales virtuales, digitales, de hecho, el que sea digital no te da, digamos que, patente de corso o excusa, no es una excusa para que no hagas la debida diligencia, con más veras. En esos casos sí que debería hacerse un proceso de conocimiento, porque no tienes la oportunidad ni siquiera de ver la persona físicamente, o la empresa, o algún representante pues de la empresa, pues porque una empresa es inmaterial. Listo. Y los productos o servicios, que lo he asociado mucho a las fintech, que tienen sus productos pues riesgosos, pues, principalmente porque se dan a través de canales virtuales. Y se ha conocido de casos también donde, como en Colombia, grupos ilegales, las FARC o grupos de ese estilo que se desmovilizan en esos procesos de reinserción a la vida normal, ¿cierto? De que se vuelvan a acomodar a una sociedad, se les abre la posibilidad de que tengan sus cuentas bancarias, de que en ese sentido también exista cierta normalidad. Entonces se destinan productos o servicios financieros a esa reinserción. Entonces, en esos casos también podría haber algún tipo de proceso de conocimiento amplio, pues para corroborar que efectivamente esta persona ha dejado los malos hábitos a un lado. No sé, Nico, si abrimos alguna ventana de preguntas en este momento o seguimos avanzando. Sí, perfecto, porque todavía tenemos algunas preguntas ya en el módulo de preguntas y respuestas, así que si quieres, arrancamos. Acá hay un asistente que nos dice, ¿es posible que indiques qué proceso de vía diligencia se debe de hacer a un cliente si este es un banco? ¿Están obligadas estas entidades financieras a diligenciar el formulario de vinculación? Sí, es que el hecho de que sea banco ya se ha visto, que incluso bancos están metidos en temas extraños, en temas raros. Acá se vio con un proyecto que se llama la Ruta del Sol, que había bancos grandes de Colombia metidos en temas de corrupción y demás, y en temas ilegales de cierta manera. Y eso, el hecho de que sea banco no nos da a nosotros como proveedores, por ejemplo, garantía o como clientes de que efectivamente esos dineros son bien habidos, ¿sí? Entonces, perfectamente debería también poderse hacer y debería hacerse una debida diligencia a un banco. Si, por ejemplo, ese banco nos va a financiar, somos una constructora y vamos a estar en un proyecto grandísimo, es perfectamente plausible, necesario que se haga, hay que hacerlo, de hecho. Pues vamos a arrancar con la Ruta del Sol, soy la constructora ABC, me va a apalancar económicamente el banco XYZ, lo te investigo, claro que sí. Vámonos con otra pregunta, Jorge.
Dice, ¿podrías por favor regalarnos un ejemplo de alguna de las listas que podemos consultar de manera gratuita en Colombia? Bueno, hay muchas listas de ese estilo. Después están las listas de terroristas de Estados Unidos, de Europa, está OFAC en Estados Unidos, la DEA, la Interpol, pues y esas son internacionales. Ya de Colombia puedes consultar Procuraduría, Contraloría, los juzgados, los noticieros, pues ya llevándolo a otro espectro. Pero hay muchas listas, las de proveedores ficticios, de la DIAN, y todas gratuitas. Pues que también aclarar una cosa aquí, digamos que algunas personas piensan que cuando van a un proveedor de listas se extrañan porque saben que estas listas son, muchas de ellas son públicas, se extrañan de que les cobren un dinero. Ahí ese dinero se cobra por parte de esos aliados estratégicos o proveedores, pues por todo el sistema que hay detrás de eso. ¿Cuánto te demoras consultando manualmente cada una de esas listas? Lo que hacen esos proveedores, pues nosotros no lo hacemos, pero también para que tengan esa claridad, si alguien tiene la duda, esos proveedores lo que hacen es integrar todas esas listas y optimizar la búsqueda. Y tienen de hecho ya procesos que descartan falsos positivos, por decirlo así, homónimos. Y eso realmente ayuda mucho. Buenísimo, Jorge. Seguimos entonces, si te parece, con dos preguntas más para poder terminar la parte teórica y después pasar a la práctica. Todavía Acá nos... tengo bastante material. Antes, como para seguir con la parte teórica, vamos con una pregunta más. Dale. Eh, Como oficial de cumplimiento se debe validar la información financiera ya que de un cliente o de un proveedor en caso de una operación sospechosa. Sí, una vía de diligencia es muy amplia. Como yo lo decía ahora, no se supedita a consultar en listas públicas o pagas, sino que es un proceso integral donde haces muchas cosas, donde si también tienes una herramienta de monitoreo transaccional, claramente ahí va a entrar información de ese estilo, de transacciones, montos, pagos, y ahí como oficial de cumplimiento te debes, digamos que empapar mucho de esa parte. Entonces, claramente un oficial de cumplimiento podría y en muchos casos tendría que estar también pendiente de esa parte, de esos documentos financieros, estados financieros y demás, balances. Súper. Porque, Si ¿qué quieres, puede pasar ahí? Qué pena, Nico. Supongamos que estamos en un proceso de conocimiento de una empresa, esa empresa tiene un capital o un patrimonio, por ejemplo, de $100, y de un año a otro pasó a $1.000 o a $100.000. Un crecimiento tan grande en el patrimonio de un año a otro es supremamente extraño. Entonces es algo que un oficial de cumplimiento debería poder identificar y puede ser riesgoso. listo, Jorge. Te iba a decir, si quieres, seguimos con un poco más de la parte teórica, perdón, y seguimos respondiendo porque tenemos más preguntas todavía que están llegando. Listo, y a lo mejor respondemos alguna en este tramo de la teoría, listo. Y atendiendo pues también el tiempo, vamos avanzando un poco más rápido con esta parte. Entonces, ¿qué beneficios tenemos de aplicar pues, debida diligencia ampliada? Primero, pues que cumplimos las políticas internas y se tienen, pues que es lo ideal, ¿cierto? Deberíamos tener ya definido en qué casos hacemos la debida diligencia simple, ampliada. Todo eso no debería quedar en el aire y esperar a que el riesgo se materialice. Debemos anticiparnos. Entonces, deberían estar esas políticas y al hacer la vía de diligencia, llevarla a la realidad, pues cumplimos esa política. Están las disposiciones legales y la obligatoriedad en muchos casos. Reguladores nos exigen esto. Dependiendo del tipo de empresa, si tienes que cumplir algún sistema de prevención de blanqueo de capitales, lavado de activos, pues al hacerlo, efectivamente cumples la norma. Prevenir, que a lo mejor esto podría estar de primero, porque no es solamente cumplir por cumplir, sino que al final el objetivo de todo esto es que logremos prevenir el que se materialice un riesgo de estos y que afecte nuestra reputación, nos afecte en lo legal o desencadene una sanción, una multa, una pérdida de la licencia de operación.
la reducción de los riesgos legales, civiles, penales, cuánto cuesta que nos represente un abogado en un juzgado para sacarnos de un problema de estos, de un contagio por hacer el negocio con la persona equivocada, la empresa equivocada. La detección oportuna, ¿sí? De personas, de empresas, ¿sí? Físicas, morales, jurídicas, por ejemplo, que podrían representar un riesgo de lavado de activos. Al hacer una diligencia también nos aseguramos que la información que nos están entregando es confiable y que está actualizada. Si no hacemos debida diligencia y no revisamos esa documentación, no nos vamos a dar cuenta que el documento de constitución ya no está vigente, que realmente hubo cambios en el tipo societario, en el tipo de sociedad, en accionistas importantes y la cultura, que con esto también acostumbramos de cierta forma a nuestros clientes a que van a entrar a un proceso de conocimiento, se les informe y demás, de que se van a hacer ese tipo de validaciones, también internamente, de equipos comerciales, de compra, se van acoplando a que esto es algo pues del día a día y que no es un tema novedoso, sino que es algo que realmente le aporta valor a la empresa a la hora de garantizar su sostenibilidad, su permanencia en el tiempo. La recomendación 24 que le apunta al beneficiario final, que en últimas puede ser pues, como el objetivo de todo esto, conocer el beneficiario final. ¿Quién es ese beneficiario final? Es la persona física, ¿sí? Persona natural, pues que al final se lucra de todo ese negocio. Puede existir todo un entramado o una red de empresas que oculten esos dineros y demás, que le den apariencia de legalidad detrás de una persona que es un narcotraficante, que tiene sus empresas, que tiene, pues se ve mucho, que se establecen empresas en las que hay alta circulación de dinero, de activos y en efectivo para todo este proceso. Peluquerías, barberías, panaderías, son muy utilizadas para lavar dinero. ¿Y quién hay detrás de todo eso? Un señor que está con el microtráfico, con el narcotráfico, con algún delito fuente, ¿sí? Cometiendo algún delito y con el contrabando, y luego mete ese dinero ilegal a empresas legales que hacen actividades legales para blanquear ese dinero. Entonces, el beneficiario final es esa persona que se lucra de todo esto. ¿Qué riesgos tenemos con el beneficiario final? Primero, que nos aporte documentos falsos, que, que en sus documentos de vinculación o en las declaraciones que haga, nos está entregando información falsa. Esos cambios societarios, esos entramados nuevamente de sociedades, de empresas complejas, estructuras complejas, que tienen un objeto social indeterminado. Te dicen, yo puedo hacer cualquier cosa. Y cualquier cosa, pues algunos por lo menos dicen cualquier cosa legal, cualquier actividad legal. Los cambios de estatutos, accionistas, las facultades y los representantes. Nos exponemos pues al no hacer el proceso de debida diligencia, digamos que nos metan un falso positivo ahí entre esas personas. O una persona pues, no sé si el término lo utilicen en otros lados, un boca de caballo. O sea, un un caballo, por más bonito que sea, puede que tenga sus dientes totalmente podridos. Entonces, las cosas que se ocultan, ¿cierto? Detrás de cosas que aparentemente son bien habidas. Que esté el beneficiario final en una lista OFAC, por ejemplo, eso es muy delicado. En Colombia, por ejemplo, ese tema es complejo. Y cuando trabajaba en esta empresa que hacíamos consultas en listas, cuando a un cliente le pasaba, era un incendio al interior de esa empresa. ¿Cómo que hicimos el negocio con una persona lista OFAC o qué hacemos? Pues era realmente un tema traumático que saliera alguien en una lista de esas. Están luego las listas vinculantes y demás, donde en muchos casos pues, es prohibido hacer el negocio con alguien que salga en una lista vinculante, que por derecha te contagias de algo, pues de un tema de lavado de activos. Bueno, que salgan en noticias, pues que salga la persona
el representante legal de ese aliado estratégico que nos iba a ayudar a crecer como empresa, que salga en un noticiero pues esposado por un tema de lavado de activos, narcotráfico, entre otros. También se ven pues empresas, porque eso es claro que en el tema de la financiación del terrorismo, el dinero no necesariamente es ilegal. También hay empresas de bien que hacen, que tienen sus actividades legales que apoyan grupos terroristas. Eso también es posible. Está el tema de la extinción de dominio. ¿Qué se ve en estos casos? Que vas a comprar un apartamento, una finca, un vehículo, me voy a quedar con el apartamento. Vas a comprarlo, no haces un estudio de títulos, no haces una debida diligencia, un proceso de conocimiento, y resulta que ese bien inmueble estaba en un proceso de extinción de dominio. Y el que esté la persona en una zona, en una jurisdicción de alto riesgo, es también un riesgo al que nos exponemos con el beneficiario final. En el proceso de debida diligencia, esto brevemente ya se había tocado desde otro lado, desde las etapas. Entonces está la planeación, que documentalmente esté sustentado cómo se hace un proceso de debida diligencia en la empresa, todo el proceso de recopilación de documentos, qué documentos me envías, hasta qué punto llegamos, qué alcance tiene la cantidad, por ejemplo, de documentos que me envías, con qué actualización, o sea, yo qué exijo que ese documento no tenga más de 30 días de expedición, por ejemplo, que me envíes los documentos de cédulas de ciudadanía o pasaportes de representante legal, de miembros de junta directiva, hasta qué nivel exiges documentos de los gerentes, pues no sé hasta qué punto va a llegar. Eso va a depender mucho pues del caso en concreto, pero pues mínimamente el representante legal. Es todo el proceso de análisis, de revisión de todos esos documentos. Y por último está el tema de reporte, ¿sí? La presentación de todos los hallazgos, del resultado de investigación, que en algunos casos, si hay un abogado, por ejemplo, que interviene en el proceso cuando es por parte de un proveedor, de una entidad externa, te entregan todo un documento en PDF, todo un informe con la investigación del caso. Herramientas que podríamos usar para la debida diligencia. Hasta en redes sociales vemos cosas. Vemos comportamientos extraños de las empresas, de las personas que están metidas en temas raros o salen en noticias de redes sociales. Pues en las redes sociales hay mucha basura, pues claramente hay mucho fake news, pero también cuando el río suena es porque piedras lleva, y a lo mejor puede dispararnos, activar un proceso interno para que ahondemos en alguna investigación. Las fuentes públicas de información, entidades estatales, en muchos casos proporcionan esos listados, están las noticias y hay registros. Por ejemplo, en Colombia recientemente, si no estoy mal, fue el año pasado, cuando mucho hace 2 años, se sacó un documento que es el Registro Único de Beneficiarios Finales, donde precisamente se dan a conocer esas personas. Estudios ya, bueno, lo primero era gratuito y hay fuentes de información por suscripción o pagas. Estudios de mercado, listados o guías que aportan pues reguladores internacionales o entidades pues importantes a nivel internacional que hacen procesos de este estilo. Hay empresas que investigan y que tienen muy buena información sobre las empresas. Estos días veía una que se llama Informa, que te entrega muy buena información, por ejemplo, de estados financieros, donde trayéndolo al mundo del lavado de activos, que identifiques cosas extrañas como que el aumento, perdón, del patrimonio creció demasiado, creció al 1000%, al 500%, cosas extrañas en un contexto normal. Están las herramientas de monitoreo, que monitorean redes sociales, noticias, y que son programas, algoritmos que cogen mucha información de diversas fuentes, la procesan y te entregan cosas muy concretas que ayudan a ese conocimiento de las contrapartes. Herramientas para la diligencia. Dentro de esas herramientas, pues mencionar los listados, esos archivos que entregan los reguladores, que hay empresas que construyen sus propios listados,
pero trayéndolo a las personas expuestas políticamente, muy confiable pues lo que puedan entregar los entes estatales, pues que por ejemplo en Colombia la Registraduría Nacional tiene pues o nos entrega la posibilidad de consultar esas personas, los que están en política, ¿cierto? Que si participó para ser alcalde, gobernador, presidente, concejal, salen hasta las juntas de acción comunal, que es a muy bajo nivel, pues cargos públicos muy, digamos que bajos, pues por decirlo así, en toda la estructura, pues, o toda esa pirámide política. Las listas, pues, que levantan incluso las mismas empresas, los entes gubernamentales, las fuentes públicas, pues, que están en línea, no es un listado, pues, un archivo en Excel, sino que hay toda una plataforma para que se pueda consultar. Las cámaras de comercio también entregan documentos, tienen, por ejemplo, los RUT y demás, no el de la DIAN, sino pues en Colombia eh, hay documentos en cámaras de comercio donde en muchos casos se constituye la empresa ahí, en algunos se hace por escritura pública, en otros casos por un documento privado en ambos casos se registran estos documentos en cámara de comercio. También depende de la empresa, hay otro tipo de sociedades que tienen documentos homólogos al de representación legal que menciono de las cámaras. Por ejemplo, las propiedades horizontales o conjuntos pues, de viviendas tienen en algunos casos aquí un documento particular. El monitoreo transaccional a través de una herramienta que haga esto de forma automática, que haga segmentación de factores de riesgo, todos esos procesos, los score o score de riesgo apoyan el proceso de debida diligencia. Nuevamente, llevándolo más allá de la consulta en listas y fuentes especializadas. O sea, debida diligencia es un proceso mucho más amplio e integral que tiene varias aristas. Dentro de esa identificación digital que podría presentarse, el GAFI aclara pues que no está en desacuerdo con que se haga a través de canales digitales y no exige pues, que sea de forma presencial el proceso de conocimiento. Claramente apostándole a que ese proveedor que se consiga sea legal, que garantice la protección de datos y la confidencialidad de la información. Digamos que es lo que pide el GAFI en ese sentido, que se pueda identificar, que se cumpla con las buenas prácticas y que se tenga un seguimiento. Eso recomienda el GAFI en ese sentido. ¿Qué beneficios trae la identificación digital? Es algo que con el tiempo va a crecer mucho más. Con la reducción de los errores operativos, el error humano siempre está presente en estos temas manuales y demás. Con una herramienta digamos que se quisiera reducir toda esa parte de riesgo operativo, riesgo manual. La experiencia del cliente, pues al hacer mi proceso de entrega de información, de documentos, de que se valide mi identidad, pues si yo lo puedo hacer por una página, por un software, para mí puede ser también mucho más cómodo que ir a responder preguntas y entregarle documentos en físico a una persona en un banco o en una empresa. Entonces la experiencia del cliente es mucho más amable. Y si más si es una herramienta fácil de usar, que también los proveedores de estos temas tienen que garantizar eso, que sea algo amigable y más teniendo en cuenta las diferencias generacionales de los clientes. Si es una persona de avanzada edad y no está habilitada en esos temas tecnológicos, pues tendrá que ir al banco y esa no es la idea, pues. Eh, el tema del seguimiento, que con un software que te ayude en estos procesos de identificación, de conocimiento de la contraparte, pues tendrá otras bondades, perdón, en cuanto a temas de seguimiento y monitoreo de ahí para allá. También tiene sus riesgos, claramente, como que se pueda suplantar la identidad. He escuchado de casos con fintech que con una cédula pues falsifican mi identidad y hay unas inteligencias artificiales supremamente tesas, pues por decirlo así, muy complejas, que pueden recrear la identidad de otra persona, hasta la voz, hasta falsificar mi voz, y que alguien llame, supongamos yo soy el gerente de una empresa y llame a compras sí, a compras, Nicole, consigna por favor al proveedor XYZ esta cuenta
tanto dinero. Entonces, con la inteligencia artificial tiene sus bondades, pero sus peligros también. Los obstáculos a la hora de acceder a la información. Puede ser por temas de conectividad, como también puede ser por temas de habilidades tecnológicas de los clientes o los usuarios, o algún error en la plataforma, en el sistema. Y están las diferencias en los marcos legislativos. A lo mejor en Ecuador la jurisprudencia, por decirlo así, indica que la identificación digital se hace en esta y esta medida y en este contexto, y en Colombia sea diferente. Y si yo soy un proveedor para Ecuador, para Colombia, para México, tengo que enfrentarme a esas diferencias y conciliar pues esas situaciones en mi herramienta pues para cumplirle a todos, ¿cierto? Y es que quiero abordar varios mercados. Y pues ya como soy un banco, tengo mis clientes en esas jurisdicciones, Colombia, Ecuador, México, pues también como banco o como empresa proveedora de cualquier producto o servicio, atender esas reglamentaciones de cada país en temas de identificación digital. Listo, ya esa era la parte teórica que tenía para hoy, ya pasaría a Piran. Listo, Jorge. Entonces, en estos momentos comparto el link para que puedan ir entrando también a Pirani y hacer el ejercicio con Jorge. Un segundo, ahí va. Ahí están, si ya lo ven en el chat, los estoy poniendo. Y tenemos como 12 preguntas, Jorge. No sé si vamos entonces rápidamente con la herramienta como para poder responder todas estas. Todavía tenemos 15 minutos más, así que no se preocupen, vamos a tratar de responder todas las consultas que ustedes tienen. Y entonces les dejé en el chat. ¿Me confirman si lo pueden ver? Si no, se lo mandé para todos en el chat. Nico, ¿se Listo, está Jorge, escuchando podemos. bien? Ah, genial, gracias por Sí, ahí. se escucha bien. Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo. Entonces voy a pasar a la herramienta. Ya se ve, ¿cierto, Nico? Sí, ya estamos viendo la herramienta. Listo. Este software nos va a permitir, en cuanto a vía de diligencia, pues hacer un proceso más integral, aclarando que si bien acá aparece un botón que dice listas, fue un proyecto en el que estuvimos el año pasado que se suspendió. Entonces, en realidad, hoy en día no hacemos consulta en listas para ningún país. Entonces, dejando de lado el tema de que la consulta en listas y pues públicas, pagas y demás, no solo eso es debida diligencia, sino que debida diligencia es todo un proceso. Lo que podemos hacer hoy en día en Pirani para apoyarlo, para apoyar el proceso de debida diligencia es, por un lado, identificar lo que son los factores de riesgo, ¿cierto? Que tengamos al alcance en la herramienta los clientes, las contrapartes, los canales, productos, jurisdicciones en los que tenemos operación. Aquí, esto sería como una especie de formato de conocimiento donde yo voy a depositar toda la información que tenga la contraparte. Su nombre, si es el beneficiario final o no, si es persona expuesta políticamente, qué tipo de documento tiene, pasaporte, DNI, cédula de ciudadanía, colocamos aquí el número, qué tipo de persona es, natural, jurídica, moral o física, como le llamen pues en cada lugar. Información de sus nombres, país de nacimiento, sexo, actividad económica, fecha de registro, la última fecha en la que actualizamos sus datos. Aquí entramos a lo que es el monitoreo, que es pues, también una etapa de la gestión de riesgos y de la debida diligencia. Y nuevamente, esto debería ser de forma continua, pues cada 6 meses, cada año, dependiendo de la regulación, de lo que sea la madurez de gestión de riesgos en la empresa y el recurso. Bueno, muchas cosas afectan eso. Si está activo, inactivo ese cliente, información de ingresos, patrimonio, de sus pasivos, todo eso se puede registrar acá, junto con todos los otros campos que necesiten o que sean necesarios, que sean obligatorios. Esto se puede parametrizar para que sea tan robusto y tan amplio como sea necesario.
Eso mismo lo vamos a poder hacer con las contrapartes, vamos a registrar los canales por los que llegan esos clientes, canal telefónico, virtual, físico, qué productos o servicios vendemos, qué zonas geográficas atendemos. Acá tenemos desde este punto un acercamiento a unas funcionalidades que hay en la herramienta que son score de riesgo, que podamos saber si Nicole es de riesgo bajo, medio, alto. Y tenemos la parte de segmentación, la herramienta basada en dos algoritmos, o como lo dirían en algunos reguladores, metodologías con reconocido valor técnico, K-means, Bietapic, un par de algoritmos que van a procesar esa base de datos de clientes que tengamos, la van a agrupar, ¿cierto? Los clientes, de acuerdo a las características que se definan, los clientes que son de una región, puede que pues me quedarían juntos, los de Bogotá, los de Medellín, los de Cali, o los de Colombia, los de Ecuador, los de México, de acuerdo a la transaccionalidad, los montos por los que se transe, pues a las variables que se escojan apuntándole a los factores de riesgo que indica el GAFI. Entonces, aquí veríamos en qué segmento está esa persona. Junto con esta parte de segmentación, monitoreo, perdón, y scoring, viene el monitoreo transaccional. ¿Cómo podríamos usar esto? Y tiene que ver mucho con la debida diligencia desde el monitoreo. Nosotros estamos al pendiente de los negocios que vamos a hacer o pues, que estamos haciendo con las personas y empresas que atendemos. Y eso lo vamos a poder configurar acá por un motor de reglas, donde tenemos la opción de crear estas notificaciones de monitoreo, donde, por ejemplo, le puedes decir a la herramienta, notificación, negocios superiores a $15.000, puede ser, $15.000, euros, pues esto es solo un ejemplo, es USD si no estoy mal. Acá vamos a describir en qué consiste esta situación. Por ejemplo, puedes decir, el GAFI exige que se notifiquen a a la UIAF o a la UAF, a la UAFI, UIF, creo que era UIF, UAFI no, me equivoqué en eso. UAF, UIF, UIAF, cuando se presente un negocio en esta situación, ¿cierto? ¿Quién va a recibir esta alerta? ¿Qué vamos a monitorear? ¿Clientes o contrapartes? En contrapartes metemos todo lo otro, proveedores, accionistas, socios, empleados. Vamos que vamos a vigilar los clientes. Acá aprendemos o apagamos. ¿Qué condiciones? Tenemos dos alternativas. Comparaciones de tipo descriptivo, cualitativo, donde yo utilizo datos como por ejemplo, si es el beneficiario final. Yo pido que la herramienta me avise cuando el negocio no sea con el beneficiario final directamente. La herramienta me lo va a notificar. O por ejemplo, si es una persona expuesta políticamente, cuando yo haga el negocio con él, yo quiero un aviso. Y aquí pueden venir cualquier cantidad de opciones de acuerdo a los datos que tengan de los clientes. No, quiero un aviso cuando haga un negocio con cierta jurisdicción, con cierto país que para nosotros sea riesgoso, o con cierta ciudad, con personas de cierto sexo. Pues vale decir que si consideramos que el hombre es más riesgoso que la mujer para cierto tipo de negocios, pues a lo mejor queramos darnos cuenta cuando se haga ese tipo de negocio. Actividad económica, ¿no? Quiero saber cuando haga negocios con una empresa que se dedica a la producción, por ejemplo, de combustibles nucleares. Claramente estos combustibles podrían utilizarse para la producción de armas de destrucción masiva. Cuando haga el negocio con este tipo de empresa, yo quiero darme cuenta. Que si el negocio llega a realizarse, a materializarse, es porque de alguna forma lo toleramos, ¿cierto? O puede ser un error del área comercial, de la persona que hizo el negocio. Lo que también nos va a ayudar, ve, ¿cómo así área comercial que le vendieron a este tipo de empresa? ¿Por qué? ¿Sí? Están las opciones de velocidad. Acá sí nos metemos netamente en lo que es el dinero, promedios de compra, si la compra suma ciertos montos, y ya en conteo cuántos productos me compró. Ah, me compró 10, 20 productos. Eso para mí es riesgoso que una persona
me compre productos químicos en tanto volumen, por decirlo así, en tanta cantidad en una región específica. Entonces todo esto me lo avisaría por máximos, mínimos para el tema de pitufeo, de fraccionamiento. Vamos que la suma de las compras llega a cierto monto. Aquí podemos ya luego definir si es por el monto de apertura del negocio, por ejemplo, por la prima mensual, lo que me paga mensualmente, un fee mensual, por el valor de la operación, por un monto en efectivo. No es que si me paga más de $10.000 en efectivo, yo tengo que saber eso como oficial de cumplimiento. Y el pago se hizo en cheques, si se hizo por un canal virtual. Entonces, esta herramienta nos va a permitir todo eso, que yo defina cuánto tiempo voy a vigilar, por ejemplo, los últimos 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años, 5 años, podría llegar a monitorear todo ese tiempo. Y luego utilizar estos operadores como, por ejemplo, cuando haga negocios mayores que o iguales a $15.000, entre 10.000 y $15.000, mayores o iguales que $15.000, por llevarlo pues al ejemplo de lo del GAFI, o diferentes de. Entonces, porque siempre hago el mismo tipo de negocio, cuando el negocio sea diferente, ¿cierto? En monto, pues puede que me sirva este operador. Bueno, entonces acá la idea es eso, poder definir, por ejemplo, si el valor está entre uno y otro, cuando pase de $10.000, está entre 10.000 y $15.000, yo quisiera saber de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta información va a llegar a Pirani, sea por un cargue masivo de información a través de un archivo plano o por una conexión directa al core de negocio, que yo conecte Pirani con SAP o con la herramienta por la que se factura. Cuando se produzca el negocio allá en esa otra herramienta, va a llegar de inmediato a Pirani, se va a pasar a procesar acá y si se cumplen unas condiciones como estas que yo mostraba aquí, pues me va a llegar la alerta y voy a poder gestionar la señal de alerta, la operación inusual, luego definir si pasa a ser sospechosa, si tengo que reportarla a la unidad de análisis financiero o el proceso pues que tenga que llevar a cabo internamente. Y yo lo dejaría por aquí por el tiempo y para responder preguntas en estos últimos minutos. Súper, Jorge. Bueno, entonces tenemos cerca de 16 preguntas. Vamos a tratar de responder la mayoría. No sé si me puedes ayudar dejando en el slide donde aparece tu QR, porque también me parece importante, ahí justo, mencionar que pueden sacar una reunión justamente con Jorge para aclarar si tienen alguna duda sobre el software, qué tal les ha parecido, si desean más información. Creo que ahí hay una pregunta también sobre los planes y precios. Lo pueden ver a través del QR que está en pantalla. Listo, vámonos con las preguntas, Jorge. Dice, para el tema que están tocando sobre los bancos, para una pequeña empresa en Colombia, ¿se debería hacer debida diligencia, teniendo en cuenta que los bancos están vigilados por la superfinanciera? Vuelvo a lo que comentaba ahora. Acá hay un grupo de bancos importante y ese grupo de bancos, con todo lo importantes que son, están metidos en un tema complejo con la Ruta del Sol. Y cualquiera diría que son bancos de garantía, que son confiables y que todo lo que se haga con ellos es legal y está bien hecho. Y no es así. Entonces, ahí, así se hace una empresa pequeña, pues trabajes en una empresa pequeña, no está de más curarse en salud y hacer las investigaciones del caso. Eh, pues más allá de, digamos que de la situación particular, hay mucha oferta financiera y si encuentras que el banco con el que vas a trabajar por ahí no te ofrece garantías desde lo legal, desde estos temas de prevención de lavado de activos, de corrupción, puede tenerse en cuenta otra alternativa, si es posible. Listo. Vámonos con siguiente pregunta de Mayra. Se dice, si la entidad reporta certificación que aplica sistemas de riesgo SARLAF, SAGRILAF en su interior, ¿se requiere además una debida diligencia eh, de consulta de beneficiario final, etcétera? El tema de los beneficiarios final no está ligado a esa parte de si tienes Agrilaf o Sarlaf.
Pues porque yo he conocido casos donde eso existe, pero es de papel. Ese Sagrilaf y ese Sarlaf no tiene vida, es netamente un documento por cumplir una normativa. Pero cuando vas a conocer a fondo esa empresa, realmente no tiene buenas prácticas y no hace lo que teóricamente dice que haría. Realmente no previene el riesgo, solo está cumpliendo con un documento. Entonces, eso no te garantiza nada. Debes de igual forma hacer la debida diligencia, a pesar de que aparentemente esté todo en regla. O sea, no está de más un proceso de conocimiento. Listo. Bueno, Jorge, vámonos con otra pregunta. Acá Natalie nos dice, ¿dónde podemos encontrar información de riesgos y exposición por origen y o, ubicación de la contraparte? ¿Dónde pueden encontrar información de, pues, De pero riesgo. charlas, digamos que teoría al respecto? O no entendí bien la pregunta, si es teoría respecto a ese tema o dónde encuentro información del origen de fondos de alguien. Si quiero investigar, ve de dónde proviene el dinero de Nicole, pues puede ser también como otro punto de vista de esa pregunta. Y bueno, entonces ahí para que Natalie nos cuente bien, vamos a ponerle finalizado. Acá hay algo Porque interesante. Sí, sí, qué cuéntanos. pena. Pues porque hay como, por ejemplo, en Colombia hay un proveedor que se llama Informa Colombia que entrega mucho detalle de ese tipo de informaciones financieras, de las actividades económicas de las empresas. Pero lo que acostumbran mucho, y de hecho los mismos bancos que son de los más avanzados en estos temas, lo que te dicen es, diligénciame este formato de origen de fondos, indícame de dónde provienen tus dineros. A ellos nadie les asegura que realmente ese dinero proviene de lo que yo dije que provenía. Pero es de cierta forma curarse en salud, decir que por lo menos hicieron el proceso de preguntar, de pedir, y eso de cierta manera es un aliciente a la hora de una investigación. Porque, ¿qué pasa? El dinero era ilícito y el banco no se tomó la molestia ni siquiera de pedir el origen de los fondos. Entonces, ¿con qué cara le dices al regulador? Yo no tengo responsabilidad en eso, si no hiciste lo mínimo. Entonces, esos documentos de origen de fondos también son pues una buena opción pues como paliativo. Listo. Antes de pasar a un, creo que nos ganó el tiempo, vamos a hacer una pregunta más. A aquellas personas que no hemos podido responder sus preguntas, mil disculpas, pero les dejo mi correo acá también para que puedan enviarme las consultas y yo se las hago llegar a Jorge con mucho gusto, con tal de que todos podamos tener conocimiento. También veo preguntas sobre si la presentación va a ser compartida y como les contaba. El próximo martes lo van a tener en sus correos tanto la grabación como la presentación en PDF. Y para las personas que me están diciendo que no están llegando el material, ya mismo por el chat les digo dónde pueden encontrar todas las grabaciones. Listo, vámonos con la última pregunta. Esto está muy interesante porque viene del sector de casinos. Nos dicen, ¿qué estrategias podemos aplicar para una debida diligencia de clientes? Ya que por naturaleza es muy complicado que los clientes se identifiquen. Esa pregunta es súper buena, como lo dices, porque es un sector muy particular. En los casinos, pues, deben muchas cosas y estuve en su momento en unos espacios con casinos, pues, en unos, ¿cómo le diría? Conversatorios, eventos con casinos, pues, sobre estos temas. Y todos se preguntaban eso, ¿yo qué hago pues para que el apostador, el jugador me entregue más información? Porque ellos van es a otra, pues uno a un casino realmente uno va con otra idea, ¿no? De divertirse, de pasar un buen rato, de tomarse algo, de esparcirse, ¿cierto? De jugar. Y lo que uno menos quisiera en un casino es ir a responder preguntas y eso. Y se maneja mucho anonimato en los casinos. Pues es como de cierta forma pues es una actividad nocturna, ¿sí? No es muy dada para eso. Que escuché en su momento allá, que recomendaban pues los oficiales de cumplimiento del gremio, incentívelos con algo, venga, entrégueme su información para que participe en un sorteo, en una rifa, en algún cupón, ¿cierto? Entonces trataban de cierta manera de incentivar esa entrega de la información y que lo hicieran de forma un poco más amable a través de esas estrategias.
de incentivarlos de alguna forma con una especie de premio, porque la realidad es que uno no va a un casino a entregar información. Listo. O al Bueno, momento pues, de que reciban el premio, pues porque, pues también, ¿qué puede pasar? Que yo voy a un casino y apuesto $10, $20, pues montos muy pequeños y pues la verdad es que no vale la pena. Pero cuando es un apostador fuerte, un apostador que lleva buen dinero al casino, a lo mejor sea importante pues hacer algún proceso de conocer un poco del origen de ese dinero, pues, y hacer una especie de debida diligencia. No se presta mucho tampoco para que sea muy ampliada, que es eso, no vamos a un casino a entregar información personal y del trabajo, sí, pues de qué trabajo, mis actividades económicas, pues no se presta, la verdad. listo, Jorge. Nos quedaron como 10 preguntas ahí pendientes. Por favor, me las hacen llegar al correo con mucho gusto. Vamos a tratar de responder, no, y le vamos a responder todas. Gracias por estar acá presentes a todo nuestro público, en especial Jorge, gracias por estar con nosotros compartiendo información valiosa sobre debida diligencia hoy. Para las personas que han preguntado por planes y precios sobre el sistema de gestión de AML, en estos momentos les estoy dejando en el chat el link para que puedan ver mucho más detalles. Ahí tienen el código QR de Jorge. Recuerden que al finalizar de este webinar les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes me van a poder comentar qué les pareció la charla. Por ejemplo, ahora que estamos tratando de integrar este tema de ir compartiéndoles información que pueda complementar, contenido educativo que pueda complementar lo que está diciendo el expositor. Lo hacemos para que puedan llevarse mayor conocimiento, me dicen si les gusta, si no les gusta, y también qué otros temas les gustaría ver en una siguiente temporada de la escuela. Todo eso nos ayuda a seguir mejorando muchísimo. Ya llevamos casi 3 años haciendo la Escuela de Gestión de Riesgos y cada vez creo que estamos mejorando gracias a ustedes y a su feedback constante que nos da. Conmigo será hasta un próximo jueves. Nos estamos viendo. Gracias, Jorge. Gracias, Nico, que estés bien.